un golpe contundente de la inteligencia, una de las operaciones más grandes contra Ahmad desde el inicio de la guerra. Kadyrov hasta se llevó las manos a la cabeza tras escuchar la noticia. Un golpe poderoso, acciones coordinadas de las unidades especiales y pérdidas que no se habían visto antes. Drones, artillería, equipo destruido y grupos enemigos paralizados. Todo esto ya ha sido confirmado oficialmente por la inteligencia. Y eso no es todo. La crónica completa de la operación se publicará por separado. La ofensiva rusa se está desmoronando y la propaganda empieza a contradecirse a sí misma. El sistema se sumerge cada vez más en el caos. Y la pregunta principal es dónde está el frente real y dónde solo es una ilusión para la audiencia internacional. Todos los detalles en un momento, no se lo pierdan. Bienvenidos, esto es Ucrania Hoy. Soy Solomía Dolik y estos son los últimos acontecimientos. Una noticia que ya está causando revuelo en los círculos militares y de inteligencia. La Dirección Principal de Inteligencia informa sobre una de las operaciones más grandes contra la unidad Ahmad desde el inicio de la guerra a gran escala. Según la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo un ataque coordinado contra un gran grupo de mercenarios de esta unidad. En la operación participó la unidad especial Shamanbad, combatientes de la 104ª Brigada Trojorin y grupos de inteligencia de agentes. Con ataques de drones y artillería, los exploradores destruyeron vehículos enemigos y equipo blindado, infligiendo a los kadyrovitas las mayores pérdidas en personal, desde el inicio de la agresión a gran escala de Rusia. Según estimaciones de la inteligencia ucraniana, se trata de las mayores pérdidas de la unidad Ahmad desde 2022. Y esto no es solo un episodio táctico. Se trata de una estructura vinculada al jefe de Chechenia, Ramzan Kadyrov, que oficialmente forma parte de la Guardia Nacional de Rusia. En el comunicado también se destaca que la operación incluyó la destrucción de vehículos blindados y de transporte del enemigo, lo que de hecho paralizó al grupo en el lugar. Y lo más impactante aún está por venir. En la Dirección Principal de Inteligencia declararon que planean publicar el video completo de la operación en los recursos oficiales. Al mismo tiempo, cabe recordar, Ahmad no es solo una unidad de combate. Según las investigaciones, fue creado como una estructura de poder para combatir el movimiento ichkerio y en diferentes años sus combatientes han sido vinculados repetidamente con secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Y ahora esta unidad vuelve a estar en el centro de atención, pero esta vez como objetivo de un ataque a gran escala de la inteligencia ucraniana. Al mismo tiempo, se está desarrollando otra guerra, sin explosiones, pero con consecuencias no menos resonantes. La nueva ofensiva de Rusia, de la que Moscú habla tan ruidosamente, en realidad se desmorona ante nuestros ojos e incluso dentro del propio sistema informativo ruso. Comienza el caos. Así lo afirma el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra. Los analistas afirman directamente que el mando ruso sistemáticamente exagera sus éxitos en el frente. En el centro de atención está el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, quien presenta cifras que superan varias veces los datos reales. Según él, las tropas rusas supuestamente han capturado más de 1.700 kilómetros cuadrados de territorio, pero según las estimaciones de los analistas, las cifras reales son varias veces menores. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Incluso los blogueros militares rusos, los llamados Voenkori, han empezado a dudar públicamente de los informes de su propio mando. De hecho, dentro del espacio informativo ruso está surgiendo un conflicto donde la propaganda comienza a contradecirse a sí misma. El Instituto para el Estudio de la Guerra señala que los avances iniciales de las tropas rusas siguen siendo limitados y en algunos lugares incluso se registran pérdidas de territorios previamente ocupados. Y si la Moscú oficial habla de avances, las fuentes paralelas dibujan un panorama completamente diferente. Un ritmo lento, pérdidas significativas y ausencia de resultados estratégicos. Los analistas subrayan que la razón de esta retórica no es casual. El objetivo es crear la ilusión de una ofensiva a gran escala en todas las direcciones a la vez para influir no solo en Ucrania, sino también en Occidente. Probablemente esto se hace para ocultar la falta de logros reales. Y otro punto clave.
El frente, según las estimaciones de los expertos, permanece relativamente estable. Y las fuerzas ucranianas incluso lograron demostrar éxitos locales en algunas zonas. Es decir, la imagen que pinta el Kremlin y la situación real en el campo de batalla son dos realidades completamente diferentes. Y ahora el principal desafío para Rusia no está solo en el frente, sino también en su propia propaganda, que cada vez más comienza a resquebrajarse bajo la presión de los hechos. La realidad rusa se está desmoronando. Incendios, problemas ecológicos y una tensión cada vez mayor. En la red, una ola de emociones y quejas. Por fin ha sucedido. Los rusos suplican que termine la llamada operación militar especial y abiertamente se oponen a Putin. La propaganda, inesperadamente para todos, ha empezado a decir la verdad. Ha llegado el momento de la verdad. Los nuestros lograron abrirle al enemigo el camino directo al infierno. Al fin y al cabo, lo importante es cómo viven los rusos estos momentos, qué dicen y a qué le temen realmente. Vamos a analizarlo más a fondo. Lluvia de petróleo, hollín en el aire y nubes negras. Las refinerías de petróleo de Tuapse, en Rusia, llevan más de una semana ardiendo. Todo comenzó tras los ataques con drones ucranianos. Yo quería vivir junto al mar con mi hijo. El mar está todo cubierto de este fueloleo. Dímelo de una vez, ¿estás vivo o no? El Kremlin no ve problema y las autoridades solo piden a la gente quedarse en casa y no entrar en pánico. A la gente la silencian porque la gente tiene miedo. Al parecer engañó a los habitantes de Tuapse, lluvia de petróleo, y finalmente se dieron cuenta de que se acercaba el 5º año, guerra. Realizado. Un ataque brillante que convirtió la refinería y la terminal de petróleo locales en una erupción volcánica y en consecuencia los rusos también lo ven. Incluso algunos blogueros Z empezaron a hablar. En voz alta se empezó a hablar sobre la falta de perspectivas en el frente. El propagandista Yevgeny Goldman perdió la compostura después de que un piloto ucraniano manejara un interceptor a una distancia de 2.000 kilómetros. Ellos nos adelantan, nosotros intentamos como tortugas, pero nos adelantan fácilmente. Siempre está esa enorme nube. Por favor, intenten quitarla de ahí porque nos está causando serios problemas. Hay más indignados, así como más motivos para quejarse. Se quejan del mando militar y de la torpe defensa antiaérea y también de la pobreza. En el 5º año de la guerra a gran escala con Ucrania, los rusos se han dado cuenta. El fondo económico está cerca. En China, incluso en sus grandes regiones, se gana más que en las nuestras. Así no se puede. Aquí todos nos hundimos. Pero las preocupaciones más dolorosas de los rusos las enumeró una exparticipante y luego presentadora de Dom 2. Ahora es la bloguera Victoria Bonia. Propietario Radonetsky, te tienen miedo. Entre ustedes y nosotros, la gente común, hay un gran y grueso muro. Según Bonia, en Rusia hay 5 problemas principales. Son el bloqueo de Internet, las dificultades económicas, además de inundaciones, destrucción de ganado y derrames de fuelóleo. 25 millones de rusos vieron a esta Bonia porque tocó temas muy incómodos, de los que ya todos hablan y hablan en la cocina. Porque la economía cae, los puestos de trabajo se reducen, los negocios se hunden, el Internet. Entonces Bonia, entre lágrimas, agradeció a la arena la respuesta y renunció a la oposición. No estoy contigo, estoy con la gente. Estoy con el pueblo y estoy dentro del pueblo. Al mismo tiempo, el bloguero también se peleó con el propagandista Solovyov y... Esta zorra completamente andrajosa abre su enorme boca amenazante y comienza a ensuciar todo el lugar. Por cierto, incluso el propagandista Solovyov ha cambiado un poco su retórica y suspira cada vez más después de cada golpe bien dirigido a Rusia. Tras la actuación, el público de Bonia aumentó. Ya tiene cerca de 13 millones de suscriptores. Pero la bloguera de Mónaco no se atrevió a criticar al propio Putin. En estos puntos no hay guerra, en primer lugar, como tal, en principio. Y en segundo lugar, en la crítica que ella transmite a su audiencia, no hay lugar para la crítica a Putin. Ella critica a los funcionarios, tanto a nivel personal como al régimen político en general. Algunos que hacen cosas engañan a la gente, incluidos los malos boyardos que engañan al buen zar, le pasan carpetas, no inflan los informes correctos.
Curiosamente, el descontento estalló después de que se publicaran datos que mostraban que el índice de aprobación de Putin había caído un 10%, y esto podría haber sido una maniobra del Kremlin para identificar a los opositores al régimen. Y no creo que sea una coincidencia que fueran los Setniks quienes de repente empezaron a hablar, porque los Setniks también son o bien el GRU o bien el Ministerio de Defensa. Y ya sabes, así es como funciona este cebo. Todos empiezan a correr, algo podría pasar. Siguen identificando a quienes están insatisfechos. Y luego les dan un golpe en la cabeza. Esto es una especie de protesta. O tal vez es una liberación controlada de presión para que ahora, por así decirlo, se muestre que Putin está al tanto, que Putin reacciona a la situación y tal vez despida a alguien por excesos. ¿y qué pasa con Victoria Bonia? ¿Fuiste tú mismo quien cortó la verdad? ¿Alguien lo sugirió? Tal vez realmente esté diciendo lo que piensa. Por otro lado, podría tratarse de un proyecto político orquestado. Esto es muy popular en Rusia. Bueno, eso es todo. Sobchak 2.0. Para mostrar quién es la oposición. Un líder opositor ficticio debe neutralizar los ánimos de protesta en la Federación Rusa. Pero este esquema puede no funcionar porque los tiempos han cambiado, pero los métodos no. Y esto incluso lo han entendido los comunistas. Si no toman medidas urgentes, financieras, económicas y de otro tipo, en otoño nos espera lo que ocurrió en 2017. Sobre el tiempo de cambios habla también un antiguo admirador y ahora hater de Putin, Ilya Remezlo. Por cierto, lo han dejado salir del hospital psiquiátrico. Se rumorea que detrás de él están personas influyentes de las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, es posible que se trate de un conflicto dentro de la dirigencia rusa. En términos generales, entre los miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente el FSB por un lado y ese ala empresarial, los grandes oligarcas, funcionarios y empresarios. Y sea quien sea que se oculte tras las quejas sobre el sistema, ya sea por parte de los propagandistas Z o de las blogueras, todo esto puede sacudir a Rusia. Y los ataques de nuestros drones y misiles ayudarán en esto. Yevgenia Tereshchenko, Nosotros Ucrania, Maratón. Impactante, esta arma se mostró por primera vez. Ahora se ha sabido cómo nuestros defensores logran mantener la dirección de Zaporilla. Los drones enemigos caen y los soldados rusos, compañías enteras, son enviados en su último viaje. Los generales de Putin están totalmente en shock. Orden urgente de retirada. El fracaso se ha acercado peligrosamente al segundo ejército más grande del mundo. Estas imágenes del trabajo de los nuestros han revolucionado las redes. Tienen que verlas con sus propios ojos. Los Shaheds rusos atacan Zaporilla en 4 minutos, pero en cuanto entran en la zona de alcance de esta instalación, casi con seguridad serán derribados. Todo está listo, está ardiendo. Tenemos un derribo. Una de las unidades más innovadoras es el 475º Regimiento de Asalto Kodevye II. En el regimiento se creó un grupo de cazadores de mártires. Están cubriendo Zaporilla. Los soldados están armados con torretas automáticas únicas de fabricación ucraniana. Esta es una torreta inteligente. Centinela del cielo. Un arma capaz de detectar y seguir objetivos aéreos sin intervención humana y destruir objetivos aéreos. El programa calcula por sí mismo la distancia al objetivo y proporciona el adelanto necesario. Fuimos los primeros periodistas en ver con nuestros propios ojos las capacidades de estos sistemas robotizados en condiciones reales de combate. Los chicos de COD 9.2 han aprendido a manejar las torretas inteligentes de manera virtuosa, tanto en modo automático como manual. Por ahora estamos usando el modo manual, porque en esta zona es un poco difícil detectar los Shaheds, ya que vuelan muy bajo, muchísimo. Está en semiautomático aquí. Sí se puede, porque es como en un juego. Mantienes presionada la tecla, hace un bloqueo automático, sigue el objetivo, calcula la anticipación y tu única tarea es apretar el gatillo. El sistema ya está en alerta de combate. Ahora mismo estamos mirando. Izquierda a con. Aquí se acerca un asesino al lado no tripulado, pero su trayectoria ya ha sido calculada y se ha determinado el punto donde se encontrará con la munición ucraniana. Shaheds parece que lo han derribado, Buba. Parece que está cayendo. La explosión fue después de que ya había caído. No hubo explosión en el aire, pero fue hacia ese lugar. El objetivo fue dañado, ¿sí?
A pesar de todo, el objetivo luego empezó a caer y explotó. Paradójicamente, su especialidad no es la defensa antiaérea, sino la artillería. Los M-109 Paladin siguen expulsando a los ocupantes de Zaporilla. Trabajamos de forma diferente en la dirección de Zaporilla que en la de Kharkiv. Seguro que entre 50 y 60. Los chicos pueden llegar a usar entre 50 y 60 proyectiles al día. Los artilleros del 475 Regimiento son soldados universales. Pueden disparar cañones, derribar Shaheds, aprendieron a pilotar drones FPV y, si es necesario, también proteger sus propias instalaciones de ellos. La versatilidad del código de B2 hizo que, en su sector, el regimiento hizo retroceder al enemigo varios kilómetros. En un solo día destruyeron un 2S1, un D-30, un mortero y un puesto de observación enemigo. Todo esto en un solo día de trabajo. Incluso en condiciones de guerra de drones, el regimiento no renuncia a la artillería. Durante el día, para nosotros, el vehículo con municiones podía venir 2 veces al día bajo la supervisión de drones. Y nuestra tarea era asegurarnos de que nuestra infantería entrara y que allí ya no quedara nadie. Y lo logramos. Es el resultado conjunto de todas las unidades ucranianas que operan en la dirección de Zaporilla. Casi 500 kilómetros de tierra ucraniana liberada. Debemos ser más inteligentes que el enemigo. Y entonces habrá una oportunidad de recuperar aún más. Isla. Una pequeña isla desierta, no remota. Andriy Tseplenko, Ilya Shenkarenko, Serhiy Perfilov, TSN Week 1 Plus Marathon, Zivdeny News. Dejen la paz a los rusos, sueñan despiertos. Ucrania halló el punto débil ruso y ataca ahí. Arden fábricas, cae la logística y el mercado de combustible. Rusia se ve obligada a tapar agujeros constantemente en lugar de desarrollarse. Putin no se imaginaba el triunfo así. Ahora son las fuerzas de defensa de Ucrania quienes llevan la iniciativa. ¿Cuánto tiempo más resistirá el enemigo? Pronósticos que sin duda los van a sorprender a continuación en el reportaje. El país gasolinera se está desmoronando. Cómo los drones ucranianos golpean persistentemente la exportación de petróleo rusa. ¿Ha encontrado esa rama de Koshei? ¿Cuánta materia prima de los invasores ya ha consumido este implacable algodón? Terminen de completarlo. ¿Qué hay realmente detrás de la tregua de Pascua? Si no les pegamos en la cara, ellos nos golpearán a nosotros. Los hechos de la semana sobre la nueva estrategia de Ucrania y la imposición del silencio. Un eslavo vivo y aún no dañado. Estas imágenes son de las pocas en las que se puede ver este ferry en acción. Un proyecto soviético típico de hace 40 años. Parecería que no hay nada extraordinario aquí, pero miren esto. Imágenes que recorrieron internet esta semana. Ese mismo eslavo ya está en la mira de un dron de ataque ucraniano. En la noche del 6 de abril, las fuerzas especiales de la inteligencia ucraniana lo dejan fuera de servicio. Los rusos solo tienen 3 de estos en el cruce de Kerch. Tenían. Así, en 2024, uno de ellos, el Conro Trader, se hundió ignominiosamente. Después de eso, nuestros defensores comenzaron a cazar los otros 2. En marzo de este año, los drones ucranianos alcanzaron a otra vanguardia. Luego también llegaron a Slavinino, pero no permaneció mucho tiempo en las filas. Los 3 estaban en la ruta Puerto Kafkas-Kerch. Pero, ¿por qué eran tan importantes? Veamos el ejemplo de una persona recién infectada. El Slavianin mide más de 150 metros de largo. Este ferry podía transportar hasta 4.000 toneladas de carga. Principalmente llevaba combustible para el ejército invasor a Crimea y los volúmenes eran considerables. El Slavianin, en un solo viaje, podía llevar a bordo hasta medio centenar de cisternas, es decir, transportar 3,5 millones de litros de diésel o 4 de gasolina. Descansamos. Sí, con su pérdida los rusos enfrentaron enormes problemas, ya que los otros 2 fueron alcanzados y dañados. Bueno, no están operativos. Digamos que el daño a este indica que todo el cruce de ferry ya no existe. ¿Podrán conseguir otro ferry en algún lugar? Bueno, creo que lo harán si se ocupan de este asunto.
porque en condiciones de capacidades limitadas en el monstruo de Crimea-Kerch, bueno, entonces queda en el aire, de hecho, el suministro de combustible a Crimea, y no solo de combustible. Por supuesto, los rusos todavía tienen por ahora el puente de Kerch, pero hacer circular trenes pesados por sus vías debilitadas por nuestros ataques. Los ocupantes no se arriesgan. Y aunque se atrevieran, ¿a dónde descargarían el combustible? Arde tanto que se ve desde el espacio, y así ya lleva varios días. El algodón explosivo volvió a llegar a la terminal petrolera de Feodosia. Esta terminal abastecía a los invasores con materiales combustibles y lubricantes. ¿Y por qué aquí es tan brillante? Es tan brillante que simplemente no puede apagarse, y era la más grande de Crimea. Tras la pérdida de esta base petrolera, la única alternativa para los rusos es almacenar el combustible en camiones cisterna o en vagones cisterna de tren, pero esto no es rentable almacenarlo porque las cisternas tienen que estar en constante movimiento por el ferrocarril, y eso no es un placer barato. Mantener productos petrolíferos en cisternas, porque en Rusia ya hay un parque limitado de estos vagones cisterna, y cuántos de estos vagones se necesitarían para almacenar cientos de miles de toneladas de productos petrolíferos en ellos. Bueno, eso es irreal. Y las cisternas están lejos de ser el único problema. La mayor parte de estos suministros se destina a abastecer al grupo sur del ejército de ocupación. Por eso la palabra déficit ya la están aprendiendo también allí. La geografía de los ataques a la industria petrolera rusa es bastante amplia. Además de la península ocupada, los drones ucranianos a menudo llegan mucho más lejos, y esto parece una nueva estrategia. Arde casi todos los días. Así fue en la noche del 10 de abril en la región de Volgogrado. Un incendio visible hasta a 20 kilómetros de distancia envuelve la principal arteria de combustible, Volgogrado-Tijoretsk. Por ella bombean diésel hacia el sur, hasta ese mismo Novorossiysk, cuyos habitantes, al parecer, ya empiezan a acostumbrarse al movimiento putinista. La ciudad de Skalsk, la ciudad de los sueños, verdaderas estrellas de la guerra. Aquí, las fuerzas de defensa de Ucrania atacan Sheskharis, el principal nodo de exportación ruso en el Mar Negro. Una capacidad de hasta 700.000 barriles de crudo al día. Después de esto, la antorcha incendiaria la toma Krylsky, en la región de Krasnodar, un nodo importante de la infraestructura de oleoductos. La estación de bombeo local también trabajaba para el suministro de petróleo a Novorossiysk. Es decir, esta rama está siendo cortada por ambos lados, tanto donde se extrae como donde se carga. La lógica aquí es férrea, que en el Kremlin no se alegren demasiado por el rápido aumento de los precios mundiales del petróleo. Para que se reduzca, en la medida de lo posible, la obtención de ingresos extraordinarios, sí, es necesario golpear más esta infraestructura de transporte de petróleo, interrumpir el calendario de carga de los petroleros, obligar al enemigo a maniobrar con los volúmenes y las direcciones. Reducir y, en el mejor de los casos, eliminar por completo los ingresos de los rusos por la venta de petróleo. Ese es el objetivo estratégico de nuestras fuerzas de defensa. Al final, cuanto menos dinero tenga el Kremlin, menos proyectiles, drones y mercenarios contratados llegarán a Ucrania. Sus puntos débiles ya están mapeados y nuestros drones conocen sus coordenadas. El crudo ruso sale por 3 rutas del Mar Negro vía portuaria, Novorossiysk y otra rama a través de los terminales en el Báltico. Y los volúmenes de materia prima que salen de aquí ya están siendo ajustados por los drones ucranianos. Y Ust Luga ha reducido las cargas a más de la mitad. La única ruta petrolera a la que Ucrania aún no ha llegado es el oleoducto hacia el puerto de Nakhodka, en la costa del Mar de Japón. Las pérdidas totales de los rusos es difícil calcularlas, ya que el precio del petróleo sigue fluctuando.
pero las cifras son simplemente astronómicas. Diferentes estimaciones existen. Bloomberg, por ejemplo, da una cifra de entre 1 y 3 mil millones de dólares. Reuters hace lo mismo. Creo que está en torno a los 2 a 2,5 mil millones de dólares. Rusia ya ha perdido esa cantidad debido a estos ataques. Pero incluso eso no es lo principal. No es solo que Ucrania haya encontrado esa rama de Koshchei. Decir que la ha encontrado es quedarse corto. La ha presionado tanto que a Koshchei ya no le queda aliento. Probablemente por eso en los últimos días se ha hablado aún más activamente de una tregua energética. El jefe de la oficina del presidente, Kirilo Budanov, insinuó que nuestros socios estratégicos no verían con malos ojos que los ucranianos dejaran en paz la exportación de petróleo rusa. Dicen que el mercado ya está bastante inestable. Kiev tampoco se opone, pero con la condición de que Moscú sea la primera en cesar los bombardeos. Nosotros usamos nuestras armas, nos defendemos. Si no les damos un golpe, ellos nos golpearán a nosotros y ni siquiera nos tendrán en cuenta, ni sentirán lo que es la guerra. Por eso hay que responder. Nosotros respondemos. Y al parecer esta estrategia está funcionando. 32 horas de silencio. Moscú finalmente está de acuerdo, pero no con una tregua energética, sino con una tregua de Pascua. El petróleo prevalece. Vemos que estos ataques tuvieron cierto efecto después de los ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas. Este Führer entendió perfectamente que ellos son muy sensibles a esto y por esa misma razón decidió aceptar. Pero sea como sea, parece que en el Kremlin ya han aprendido una lección importante. Los drones ucranianos atacan la industria petrolera rusa y lo hacen de manera muy dolorosa. Pablo Basilov, Facti STV, Noticias Únicas. ¿Y ustedes qué piensan sobre todos estos acontecimientos? Escriban su opinión en los comentarios, denle like al video y sigan las principales noticias junto conmigo. Habrá más adelante y nos vemos en el próximo reportaje.